Calificas para ser legal, ¿quieres saber? Solo llama al abogado Andrés Mejer. Ahora, segundo tema. Entonces, una entrevista creable para asilo, ¿qué es lo que es? Entonces, obviamente estamos hablando de los que no son ciudadanos americanos, que entraron a los Estados Unidos con permiso o sin permiso, con un visa, con una tarjeta, un green card, o simplemente cruzando la frontera sin presentarse al border. O también entrando legalmente, pero se presentan documentos falsos y ahí el oficial dice, un momento, normalmente hoy te van a dar un orden de deportación inmediatamente, a lo menos que tú tienes temor regresar a tu país. Entonces, cuando te presentas al border o por avión en el aeropuerto, te vas a hablar con un oficial de Customs Border Patrol. Y una de las preguntas que te van a hacer es si tienes temor regresar a tu país. Si tú dices no, te van a dar orden de deportación y te mandan de vuelta inmediatamente. Si dices sí tienes temor, vas a tener la entrevista creable. Ahora, sí. O sea, licenciado, el temor es una de las causas por las que podrían empezar a tener un trámite para que yo pueda entrar a los Estados Unidos de forma legal. Sí. El miedo creíble en mi país, miedo a que me maten, Exacto. Miedo a que maten a mi familia, miedo a que me violen, cosas como esas. Entonces, lo que estamos hablando, asilo propio tiene 3 preguntas fundamentales. El primero es si tienes temor. Después te preguntan, ¿por qué tienes temor? Bueno, porque algo malo me pasó. Entonces yo sospecho que si regreso me va a pasar de vuelta. O tengo muy buena razón para sospechar que algo malo me va a pasar. Por ejemplo, alguien me trató de matar. O alguien me dejó un mensaje, destruyó mi auto, puso una bomba en mi casa. ¿Me entiendes? Algo no tiene que ser tan dramático, pero estoy dando ejemplos que son obvios. Si alguien me amenaza, bueno, ¿quién es? ¿Cómo lo voy a reconocer? ¿Cómo van a saber que yo regresé a mi país o me mudé a otro lugar? Entonces se pone un poco problemático. Pero, primero, tengo temor. Si no tengo temor, no tengo caso de asilo. Lo segundo es de quién tengo temor, del gobierno o un grupo el gobierno no puede controlar. Y tercera pregunta es cuál es la razón. Y tiene que ser una razón protegida, porque yo sospecho que malas cosas van a pasar. Y tiene que ser por razón de raza, religión, nacionalidad, de opinión política o un grupo social. Pero no me quiero enfocar en qué son todos los requisitos para asilo. Es importante entenderlo, porque todo pertenece a esta entrevista. Ahora, cuando uno va y se presenta a un oficial, o te encuentran en un aeropuerto, o te encuentran tratando de cruzar la frontera ilegalmente. En cualquier manera, cuando tú dices que tienes temor, te van a dar hasta 48 horas para preparar para la entrevista. Ahora, no recomiendo que pides más tiempo. Lo pueden posponer, pero uno nunca sabe cuándo te van a tomar. Puede estar detenido por unas cuantas semanas antes que tienes la oportunidad. Entonces, inicialmente, recomiendo que no lo posponga, simplemente haga la entrevista. Ahora, Pero qué tan importante es que en ese momento, porque estuvimos hablando al inicio de esta persona, de este señor, el padre de la chica que se suicidó, que no tuvo abogado. ¿Qué tan importante es en este proceso de asilo llevar un abogado a esa entrevista, tener un abogado que esté representando? Súper importante, pero mira, la parte más importante es consultar con un abogado antes de la entrevista. Es tener porque al fin del día el abogado en la entrevista no te ayuda si es la primera vez que has hablado con él o ella. Es la preparación que se tiene que hacer antes. Enfocar en qué son las 3 preguntas. Mira, hay gente que tiene temor de regresar a su país por más de un motivo. Algunos son protegidos, otros no.
Es importante enfocar en lo que te puede asistir. Ahora, la entrevista va a ser o en persona o por teléfono. Es posible que el oficial está en persona, pero el traductor está por teléfono, o es posible que los dos van a ser por teléfono. No es ideal, pero es la realidad en que estamos hoy. Súper importante que puedes entender el traductor. Si uno habla un idioma indígena y no habla español bien, le tienes que informar. Si no entiendes la pregunta, lo tienes que decir, porque al fin de día el traductor es certificado en traducción. El juez o el oficial va a pensar que no hay ningún problema con la traducción, a lo menos que si tú dices algo. Entenderlo al traductor es súper importante. Los primeros grupos de preguntas son de tu información. Tu nombre, fecha de nacimiento, dónde naciste, si tienes familia aquí en los Estados Unidos. Eso se empieza con eso. Después son sobre las próximas preguntas. ¿Cuáles son las razones por qué tienes temor de regresar a tu país? De vuelta, dije, algo malo te pasó y tienes que explicar qué es lo que fue. Alguien te atacó, cómo, cuándo, reconoces la persona, cómo sabes que trabaja para el gobierno, bueno, policía. Cómo sabes que trabaja para los bandilleros, bueno, por el tatuaje que tenía. ¿Me entiendes? ¿Quién te pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Por qué tienes temor de regresar a tu país? Después te van a preguntar sobre esa persecución. ¿Quién te amenazó? ¿Cómo? ¿Y cuál es la razón? Y tiene que ser por razón de raza, étnica, religión, nacionalidad, opinión política o grupo social. Si la razón por qué te amenazaron no es por uno de esos motivos, no te van a dar asilo, no te van a dejar quedarte. Después te van a preguntar, bueno, si alguna vez fuiste torturado o maltratado por el gobierno. Específicamente estamos hablando del gobierno ahora. Si te amenazaron por los bandilleros, pero la persona que te vino a extortar era un policía, bueno, ahí son los dos. Él trabaja para el gobierno y está usando la autoridad del gobierno para el beneficio de los bandilleros. Entonces tú tienes temor de los dos. Cada caso es un poco distinto. Pero te van a preguntar si fuiste torturado o maltratado. Después te preguntan preguntas que te pueden descualificar. Por ejemplo, ¿has maltratado a otras personas? Si has cometido crimen en tu país. Si estás o tuviste asociado con terroristas o grupos acusados de hacer violencia, de ser violento. Entonces, entiendo, si yo fui bandillero, porque si no me habrían matado, y cuando me hicieron hacer cosas súper malos, dije, además no puedo más, y ahí me trataron de atacar y ahí me vine a cambiar, tienes que explicar eso. ¿Qué hiciste? Afecta lo que tú estás pidiendo ahora. Ciertos oficiales que estaban en el ejército, o en la policía, en ciertos países hay un reconocimiento que ellos son parte del problema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hiciste? Va a afectar tu habilidad para recibir asilo. Último cosas que te van a preguntar es el oficial te va a dar como un parágrafo, unos cuantos oraciones sobre lo que dijiste. Lo va a simplificar y te va a preguntar si hay algo más que quieres decir. Ahí el oficial va a decidir si hay una posibilidad significante que vas a poder comprobar un caso de asilo. El oficial puede ser que se equivoca, no has pasado muchas veces. Entonces depende, solo porque te dicen no, tú no tienes chance, no es siempre la verdad. Ahí tú tienes la opción, o aceptas la decisión o tú puedes pedir que un juez te revisa tus opciones. Si te encuentra creíble, te van a dejar aplicar para asilo y más probable te van a dejar salir con fianza.
Gracias por ver nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like.